Capítulo 27 de La Noche del Miedo. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? De inmediato, saludo a mi compañero Felipe Javier González Holguín, periodista. Justamente, ¿cómo está, Jorge? Bienvenido, Felipe. Maravilloso. Igualmente, pues, aquí estamos listos una vez más en La Noche del Miedo. Así es. Donde la invitación es a... asustarnos un rato. ¿Verdad? Así que, notable. Capítulo 27 ya. Capítulo 27 de la tercera temporada. Tercera temporada. O sea, tercero de la tercera temporada. Tercero de la tercera. 3-3. Claro. Para los numerólogos ahí. ¿Verdad? ¿Cierto? Así que introduciendo algunos cambios, ¿no es cierto? Nuestra escenografía y probando cosas nuevas para... Van a ver quién se da cuenta de la diferencia. Vamos a ver. Verdad. Podrían ahí menciónenos acá abajo en los comentarios ahí. Claro. Si se dieron cuenta cuál es el cambio. Bueno, siempre comentamos lo contento que nos pone de repente los resultados que vamos teniendo en nuestro programa. Sí, efectivamente. La recepción de nuestro público, a quienes vamos a agradecer nuevamente por estar ahí. Hemos recibido muchos buenos comentarios. Nosotros saltamos en una pata, ustedes ni se imaginan, con los comentarios que ustedes nos dejan. Así que para nosotros es verdaderamente gratificante. Exactamente. Tenemos igual, siempre nos dejan mensajes, ya sea en Spotify o en nuestro canal de YouTube. De YouTube, sí. Boris Rodríguez dice, referente al programa anterior, que fue un programa especial de más de 2 horas. Claro, él nos deja un mensaje que dice: con solo ver que durará más de 2 horas, me hace pensar que será un buen capítulo. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado, justamente. Claro. Nosotros estábamos con un poco de susto. Pensábamos que íbamos a latear, Pensábamos que íbamos a guatear, pero parece que no. Parece que le gustó a la persona, como suele ocurrir, si les interesa un tema lo van a escuchar o ver. Bueno, y para eso estamos nosotros, para llevárselos a ustedes hasta sus teléfonos móviles, ¿no es cierto? Sus casas, computadores, tablets, lo que sea. Y a la hora que quieran. A la hora que ustedes quieran. Esto es a la pinta de ustedes. Claro, estrenamos los domingos a las 23 horas, pero de ahí en todas nuestras plataformas de inmediato ahí queda disponible. Justamente. Ahora hay que recordarle también a nuestro público que ustedes pueden mandar sus historias. Ya hay gente que está mandando historias. Ojalá las manden en audio, eso sí, para que escuchemos su voz, ¿no es cierto? Atrévanse, no hay problema. Pero están llegando historias, así que estamos preparando. En cualquier minuto salimos con nuestro programa con historias. Tan buenas, nos vamos a sorprender. Tan buenas, se van a sorprender, como decimos acá. Hoy día, ¿qué tenemos hoy día, querido Jorge? Hoy día tenemos un capítulo súper interesante, al cual tú le pusiste el nombre, porque nosotros siempre tenemos una pauta de ver qué temas podemos tratar o qué pensamos que puede ser interesante, y llegamos a un programa que va a dedicar a llamadas telefónicas ocurridas antes de la muerte, ¿cierto? Correcto. En distintos tipos de eventos. Entonces el programa se llama El llamado de la muerte. El llamado de la muerte, justamente, así es, porque tal como mencionas tú, hay comunicación que sucede antes de distintos eventos trágicos. Principalmente, ¿no es cierto?, se relaciona con, por ejemplo, vamos a partir analizando los casos de un par de accidentes aéreos, ¿no es cierto?, emblemáticos, que sucedieron hace no tanto tiempo, algunos un poco más antiguos, pero no estamos hablando de hace tantos años atrás, como igual estábamos, es una época de alta tecnología, así que obviamente vamos a estar analizando aquí cuáles son las causas quizás, pero lo principal es que la comunicación por radio y bueno, y lo que registran las cajas negras es lo que vamos a considerar como el llamado a la muerte, digamos, ¿no? Claro. Porque estos pedidos de auxilio, la declaración de una emergencia en vuelo, antes justamente de un accidente, es, por decirlo menos, inquietante, ¿no? Claro, bueno, recordar siempre que, primero que todo, nosotros siempre hablamos desde el respeto hacia las personas, sobre todo este par de casos que vamos a hablar, lo hacemos con todo el respeto hacia la familia de las víctimas. Sí, claramente. Y netamente para ver y analizar el cómo se produce y además y lo que sucede, que claro, esa es una herramienta súper útil
de estas cajas negras que se le llama, que no, de negro no tiene nada, tiene un color muy llamativo, un color naranja, precisamente para que sea encontrada en los restos de los aviones que lamentablemente se caen. Y registran en audio y también registran los parámetros que llevaba el avión en ese minuto. Claro, como para encontrar las causas, sí. Entonces, eso es lo que nos llama siempre la atención y nos deja así como un poco perplejos. La desesperación de los pilotos por salir de esa emergencia. Sí, claro, porque la idea es resolver el problema y evitar la tragedia, ¿no? Claro. Porque efectivamente al caerse un avión son pocas las probabilidades de sobrevivencia. Claro, y dentro de las estadísticas, para las personas que viajan o van a viajar en avión, quédense tranquilos porque ocurren más accidentes de carretera que de aviones. Sí, eso hay que ser súper enfático en eso, digamos. Los accidentes aéreos existen, por supuesto que sí, pero son mucho más seguros que cualquier otro medio de transporte. Claro. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, no hay que tenerle miedo a volar. Estas cosas son fortuitas como cualquier cosa. Uno puede salir al supermercado y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, desde esa perspectiva, no hay que ser alarmista. Claro, pero, y no se pongan a escuchar estos audios antes de salir a volar, porque sí, es lo peor. Sí, no, ahí, si tienen un vuelo mañana claro. o pronto, pueden escuchar el capítulo de John Kennedy, claro. etcétera. Bueno, nosotros hemos elegido 2 casos emblemáticos, como dijimos, y bueno, sí. El primero, ustedes recordarán, ocurrió el 28 de noviembre del 2016, que afectaba a este vuelo charter que transportaba al equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Correcto. Entonces vamos un poco a ver de qué se trata para recordar un poco esta lamentable tragedia. Claro, estamos explicándole a la gente qué es lo que es un charter, ¿no? Claro, es un vuelo contratado especialmente para el equipo en este caso. Iba el equipo, parte del equipo, bueno, el equipo técnico, claro, y algunos periodistas también. Y algo de prensa, sí. Y y efectivamente, pues el charter es un avión, es como arrendar una micro, ¿no es cierto? Claro. Va a ir a hacer un paseo. Bueno, en estos casos, como los equipos de fútbol viajan para participar en campeonatos y qué sé yo, arriendan de repente estos aviones que son de menor tamaño, por supuesto. Claro. No es un avión igual que el de una aerolínea comercial. Lo que no significa que no sea cómodo ni no, lujoso. Claro, de hecho son mejores, ¿verdad? De hecho, escuchábamos ahí un piloto experto en estos accidentes que decía que el modelo de este avión era como comparable a un Mercedes-Benz. Claro, era como el Mercedes de los aviones. Exacto. Que uno podía optar para vuelo. Entonces, para vuelos, digamos, como de este tipo de viajes, que no son muy largos tampoco, pero... Claro. Y bueno, y justamente en el tema de la longitud de vuelo, del viaje, digamos, es un poco la razón también quizá de lo que sucedió, ¿o no? Claro. Bueno, vamos a ver los detalles. El avión siniestrado, que hablamos de este charter, es un Avro RJ-85. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Partió desde el aeropuerto internacional de Viru en Bolivia hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba en Colombia, con 68 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Era piloteado por Miguel Alejandro Quiroga, que además este piloto era codueño de esta empresa. Ese dato va a ser relevante después cuando veamos un poco las causas de este... Sí, era uno de los 2 dueños, ¿no? Eran 2 dueños, parece. Claro. De esta línea. Esta es la aerolínea La Mía, que era de capital venezolano, pero con sede en Bolivia, fíjate. Antes del accidente operaba con 12 empleados. Y además esta aerolínea y este tipo de aviones era muy común transportando equipos de fútbol de la región, me refiero de Latinoamérica. Claro. Los días antes esta empresa había sido contratada por la AFA Argentina, la Asociación de Fútbol Argentino, precisamente para transportar a la selección de Argentina. Con el mismo avión, parece. Con el mismo avión, 18 días antes del accidente. Aquí se empiezan a ver algunas cosas extrañas porque
En esa ocasión el plan de vuelo entre Buenos Aires y Belo Horizonte, recordemos que Argentina tenía que viajar a jugar con Brasil, solo incluía 15 minutos de combustible necesarios para completar el viaje. O sea, lo que entendemos nosotros es que el avión tiene una autonomía y además tiene una reserva de minutos de vuelo en caso de emergencia, pero acá la empresa decidía tener solamente hasta 15 minutos de reserva, lo que es súper peligroso. Es nada, porque la reserva no solamente se ocupa por si hubiese que desviarse de curso por alguna emergencia, sino que además muchas veces cuando el vuelo está aproximándose a destino, claro, por esperar turno de pista o qué sé yo, tiene que sobrevolar y dar vueltas, ¿no es cierto?, un periodo indeterminado. Va a depender porque a veces puede haber fila, claro, 3 aviones sobrevolando esperando pista, no necesariamente la misma pista. Y las eventualidades ocurren, o sea, aquí claro, no puede hacer nada más que tratar de dar giros y esperar. Claro, tiene que volar en círculo hasta que se le dé la autorización para aterrizar de parte de la torre de control. Entonces, claro, mientras eso no suceda, tiene que sobrevolar. Y si no tiene el combustible suficiente, o sea, ninguna empresa, ninguna aerolínea puede jugar con eso, digamos, desde el punto de vista, porque el combustible se acaba, sonamos. O sea, es súper irresponsable. Claro, 15 minutos de reserva, digamos, es como demasiado justo. Es como suficiente, pero suficiente sin eventualidades. Claro, según las normas que existen precisamente sobre la autonomía de los aviones, se exige un mínimo de 45 minutos de benzina, claro, de combustible. Claro, de hecho un experto de una empresa que de la misma índole chilena decía que cuando uno planifica un vuelo de este tipo, cuando un cliente te consulta y cotiza y dice que cuánto me sale un vuelo, o está disponible el avión para un vuelo entre este lugar y este otro lugar, y uno hace este diseño de vuelo en un software, ¿no? Y claro, el software inmediatamente, cuando tú pones inicio y destino, te tira el warning. Al tiro te tira la advertencia del combustible, ¿no? Que no alcanza. Entonces, ahí se tiene que planificar de tal forma que hay que llenar con combustible de reserva, o bien incluir en el viaje un reabastecimiento, ¿no es cierto?, en algún destino intermedio. Claro, cabe destacar que este avión, el RJ-85, tiene una autonomía de 3.000 kilómetros, que justamente era como justo la distancia. Era la distancia entre Bolivia y Colombia. Entonces, y además no repostaron. Mira, nosotros estábamos hablando de la AFA. En ese momento, cuando el avión tenía 15 minutos y había transportado a Argentina, el vocero de la AFA dijo: el piloto del avión tiene más marketing que cursos realizados. Antes de abordar el avión, dio un discurso diciendo que la empresa era la transportadora oficial de la Conmebol. O sea, cosa que no era cierto. Cosa que no era cierto. O sea, un poco... ya se dieron cuenta que el piloto, que además era copropietario, era como que tiraba un poco las fichas y el currículum, claro. Un mercachifle, como diría. También ocurrió que ese mismo año les tocó transportar a Atlético Nacional de Colombia, que jugaba contra Cerro Porteño de Paraguay. ¿Qué pasó acá? Que el dueño del avión, el socio del piloto, el señor venezolano, se negó a hacer el depósito para pagar la compra de combustible, por lo cual los mismos jugadores del equipo colombiano que estaban a bordo efectuaron una colecta para recaudar $3.000 para pagar el combustible, o sea, los mismos pasajeros. ¿Cómo puede ser eso? O sea, yo no pago ni el combustible ni el servicio, me bajo y agarro un vuelo comercial, porque está en riesgo la vida. ¿Cómo puede ser que es como que tú tomaras un bus para Santiago y resulta que el bus tiene combustible justo para llegar hasta, no sé, Curacaví? Claro. Y el resto lo tenemos que hacer una vaca todos los pasajeros para poder llegar hasta Santiago. ¿Cómo puede ser eso? Este señor venezolano se llama Ricardo Albacete, y se comenta que él presionaba permanentemente a los pilotos a volar los aviones
al límite de su capacidad, cosa de gastar lo menos posible, y les prohibía por lo que decías tú de este plan de vuelo que exigía de repente aterrizar en otro lugar, en otro país quizás, para repostar. Claro. Porque estamos viendo ahí que le costaba $3.000 por viaje extra y el caballero no quiso. Claramente costaba menos que la embarrada que podía quedar, como la que quedó. Claro. Además hay que considerar que en este caso todo lo que tiene que ver con el combustible no solamente tiene que ver con la distancia, sino también con el peso en términos de cuántos pasajeros van, claro, ¿no es cierto? Y la carga que lleven como equipaje. Entonces todos esos aspectos van sumando para el cálculo del combustible. Entonces no se puede dar por hecho en ningún caso que el combustible alcanza por los kilómetros siquiera, ¿verdad? Porque uno tiene capacidad para volar 3.000 kilómetros. ¿Cuánto era? ¿3.000? 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros. Pero resulta que si va lleno el avión y va con una cantidad X de equipaje que a lo mejor está al límite, puede que esos 3.000 se disminuyan a 2.000 claro, o 2.500, ¿no es cierto? Según los cálculos, eso lo hace también el software. Entonces, al final, tú tienes que considerar que esa es la razón también por la que los aviones te cobran cuando tú llevas sobre equipaje. Claro. Hay un peso permitido, digamos que esta es parte del cálculo, pero si uno se sobrepasa de eso, significa que el avión tiene que tener más combustible. Claro. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas suceden acá, ¿verdad? Y finalmente, ¿cuál es el resultado? Antes de ir a eso, hay una cosa más extraña que pasaba, que bordeaba la ilegalidad. Porque ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que un equipo brasileño venga desde Bolivia hacia Colombia? ¿Por qué no de Brasil directamente a Colombia? En este caso de Sao Paulo a Medellín. ¿Por qué? Porque la autoridad aeronáutica brasileña había negado la petición del chapecoense de volar un charter directamente entre Sao Paulo y Medellín, ya que según el Código Brasileño de Aeronáutica y el Convenio de Chicago, únicamente podía realizar un vuelo charter entre Brasil y Colombia una aeronave perteneciente a alguno de los dos países. Seguramente por costo no consiguieron. Puede entonces, ser, porque de hecho habían cotizado con una empresa chilena. Con Chile. También. Claro. Con el mismo avión también, o sea, el mismo modelo de avión, ¿verdad? Y Chile sí tenía que hacer una parada para repostar. Estaba planificado. Como debía hacerse. Al momento de cotizar estaba planificado ahí. Obviamente que eso también encarece el asunto. Claro. Bueno, aquí el club optó por seguir volando con la mía, ya que había transportado a otros clubes de fútbol, y para evadir dicha exigencia realizó una inusual escala y un cambio de aviones en Santa Cruz de la Sierra. Así los pasajeros salieron del aeropuerto internacional de Guarulhos el 28 de noviembre en un vuelo 739 de Boliviana de aviación, y se cambió ahí en el aeropuerto de Viru, una vez llegado a Bolivia, por este avión, la mía, que terminó el charter. Sí. ¿Qué me dices tú? Sí, muchas veces por ahorrarse cosas ocurren estas. Claro, o sea, lo barato cuesta caro, dicen por ahí, ¿no? En verdad es un tema, porque no... Claro. No es lo más conveniente, claramente. Claro, nosotros vamos a estar escuchando los audios ya de la aproximación final del avión ya en Colombia, llegando a Medellín, que aquí claramente una de las cosas de los tantos errores que cometió el piloto es no haber dado la emergencia, no haber declarado la emergencia. Que eso también es un tema... Está dentro del protocolo. Claro, pero ellos no lo hicieron porque resulta que como es una suerte de negligencia, porque en el fondo es un problema que primero tiene que ver con el combustible. Claro. Entonces, y claramente si no se cargó el combustible o no se hizo la parada para reabastecer, entonces es responsabilidad de la empresa, y eso implica multas. Multas millonarias. Claro. Muchas más caras que los $3.000 de que vale. Justamente, entonces, para evitar también esas multas, no se comunicó la emergencia. Claro. Por ende, nadie le dio ninguna solución ni se pudo prevenir
ni solucionar de ninguna manera. Además, al final reportaron la emergencia, pero tarde, ¿no? Claro, lo primero que se reportaba era falla eléctrica. Que no era el caso. No era el caso. Era el tema del combustible, pero le pusieron también falla eléctrica para que fuera una cosa que no es responsabilidad necesariamente de la empresa, no es negligencia. Claro, ahí, bueno, vamos a escuchar ahora a continuación, y el piloto además pide preferencia para poder, que le den preferencia al avión para poder aterrizar, y ahí él declara falta de combustible y falla eléctrica total. Además solicita los vectores. Aquí nosotros también, yo no tenía idea lo que eran los vectores, y claro, la torre de control de cada aeropuerto te entrega datos que el avión puede recibir para poder aterrizarlo de forma electrónica. Claro, en el fondo con las coordenadas y todo eso. Exactamente. Ahora ahí, por lo que entiendo, había otro vuelo que tenía preferencia antes que ellos, porque también había reportado emergencia. Claro. ¿No es así? Claro, había un vuelo anterior que también estaba dando sobrevolando un vuelo de Avianca, y hay un reporte de uno de los pilotos que ve pasar este avión del chapecoense, el Lamia, lo ve pasar muy cerca de su avión hacia abajo. Claro, dice que vio las luces y todo, vio el avión que iba... Vamos a escuchar el audio de la caja negra. Vamos. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Lima India. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. Bueno, finalmente ahí, como dice el relato, se les pierde de vista del radar. Claro. El avión finalmente se estrelló en Cerro Gordo, una colina ubicada en La Unión, a 5 minutos de la pista de aterrizaje del aeropuerto José María Córdoba, a una altitud de 3.300 metros. Primero colisionó la parte posterior del avión, por lo que la cola quedó sobre la cima de la montaña, mientras que el fuselaje y la cabina quedaron cuesta abajo. Wow. Y netamente por esta negligencia de no repostar combustible, y el piloto que era codueño de esta empresa. Bueno, y hay varios registros que se dieron a conocer de fotos que sacaron ellos mientras volaban, antes del vuelo, y ¿no es cierto? Es lo que ocurre en un viaje, cuando uno viaja con amigos, compañeros. Todo el mundo saca fotos. Es todo alegría. Pues. Claro que sí, e incluso la tripulación también tenía su claro. foto antes de... Y además que una de las particularidades que tenía esta empresa Lamia, ¿no es cierto?, es que cuando arrendaban este servicio de vuelo, ellos ponían el logo del equipo en los aviones, ¿no es cierto? Entonces, claro, se sacaban la foto ahí con el avión, con el logo y todo el cuento. Entonces, como bonito. Los equipos europeos que tienen sus propios aviones. Exactamente. Entonces, llamaba la atención el servicio, pero finalmente
le ponemos el logo pero no compramos combustible. No entiendo cuál es el criterio ahí. Por eso los argentinos decían que era más marketing que cursos hechos. Sí, de todas maneras. Seguramente le sacaron la foto al tiro ahí al claro. piloto. Sí, estaba claro. Hay que decirlo. O sea, en el fondo, incluso nada que ver, pero se dice que puede haber sido el mismo problema que tuvo el vuelo de Juan Fernández, donde fallecieron varios rostros, ¿no es cierto? Incluido Felipito. Incluido Felipe Camiroaga. Que claro, al parecer, como la pista no es muy fácil, ¿verdad? Claro. Juan Fernández, entonces tuvieron que hacer esta aproximación y luego recular y volver, ¿no es cierto? Hacer un giro para volver, y ahí en ese giro, que no sé si fueron varios o fue uno solo, pero en uno de esos giros al menos fue donde se perdió el rastro del avión. Entonces, claro. Pero no sabemos si fue efectivamente el combustible, pero sí se maneja la hipótesis, o se manejó la hipótesis de que podría deberse a eso. Porque también era como una distancia, en el fondo ahí no era por un tema de economizar combustible, sino claro, porque al parecer el avión llevaba más peso del que debería llevar. Claro, finalmente murieron acá en el Chapecoense el equipo. En total murieron 71 personas. Y hubo sobrevivientes, habían también algunos profesionales de comunicación fallecidos que eran principalmente de TV o Globo y Fox Sport Brasil. Y hay una historia bien triste, que el portero Danilo inicialmente sobrevivió al accidente, fíjate. Fue rescatado por personal de la Cruz Roja, pero lamentablemente falleció en el hospital mientras era operado de su herida. Y su esposa contaba a Fox Sport que él la llamó llorando desde la cama al hospital antes de morir, fíjate. Otro llamado de la muerte. Sí, mira. Qué triste terminar así, estas personas, por una negligencia. Claro que sí, pues imagínate cuántas historias, cuántas familias afectadas porque una persona, una empresa en este caso, no fue capaz de invertir en el combustible. Claro. O sea, por muy caro que sea, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Finalmente, yo he sido empresario y te digo que si uno vende un servicio y hay un costo asociado, ese costo se traspasa al cliente de alguna manera cobrándolo, ¿no? Porque claro, si el servicio, por ejemplo, no sé cuánto cuesta un charter, ¿no es cierto? Pero supongamos que cuesta, no sé, $10,000, por decir algo, porque depende del vuelo, un montón de cosas. Pero supongamos que el precio es $10,000 y estos $10,000 incluyen el cálculo de combustible y el reabastecimiento de combustible y todo eso. Y si yo no hago el reabastecimiento de combustible, claro, me gano en este caso $3,000 más. Pero ¿cuál es el precio? Sí. ¿Cuál es el precio a cambio? Claro. Vidas humanas. Vidas humanas, 70 vidas humanas, 70 familias destruidas. Claro. Y obviamente la empresa también hasta ahí nomás llegó. Claro, el dueño, venezolano, Ricardo Albacete, actualmente vive en España. Tuvo que huir. Claro. Y al equipo chapecoense le dieron el título de campeones de la Copa Sudamericana 2016 de manera así como claro, haciéndole honor. Honoris causa. Estuvo, claro, la Conmebol ahí. Sí. Gran gesto. Gran gesto. En verdad, sí, incluso comentábamos antes de comenzar el programa esto de que muchos jugadores de Europa y qué sé yo, claro, se ofrecieron a ir a jugar prácticamente gratis, ¿no es cierto? Claro. Se acabaron las camisetas, hubo gente que se hizo socio del club. Claro, por todo porque, claro, tras esto el club quedó sin cuerpo técnico, sin jugadores, sin nada. Exactamente. Entonces, grandes gestos se vieron ahí. Claro. Pero todo eso pudo haberse evitado. Exacto. El asunto es lo que nosotros lo que estuvimos viendo y escuchando en el video donde se muestra la comunicación previa al accidente. Muestra un poco cómo es los segundos previos a que se desate la tragedia, ¿no? El llamado a la muerte, en el fondo, que es que hace el piloto claro, cómo se vive una situación. Cuesta ponerse en ese caso. Es como demasiado angustiante. Claro. el que
el pensar que estás entre la espada y la pared, digámoslo así, porque estás en un avión y no hay nada que hacer. O sea, no hay forma de decir, de hacer algo que evite la tragedia. A esa altura, me imagino yo que el piloto además tiene que haber estado consciente de que era culpa de ellos. Claro. ¿No? Entonces, no sé, es terriblemente complejo la situación. Sí. ¿Qué otro accidente tenemos? Bueno, no es el único, obviamente, sí. Pero aquí vamos a abordar ahora... a chilenos ahora. Sí, afecta a chilenos y a peruanos también. Hay que decirlo, vamos a tomar ahora otro caso que también es un caso terrible. De hecho, esto sucedió a mediados de los años 90 y a partir de este caso, ¿verdad? Incluso cambiaron varias de las normativas de lo que es la aeronáutica civil y comercial, ¿verdad? En distintos ámbitos, en el ámbito de mantenimiento, de etcétera, etcétera, de muchos de los procedimientos que involucran un vuelo comercial. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Vamos a hacer un poco de contexto. Estamos hablando del avión de Aeroperú, ¿verdad? Que es el vuelo 603, que el día 2 de octubre de 1996 sufrió un accidente que dejó, aunque tú no lo creas, prácticamente la misma cantidad de personas fallecidas. Son 77 personas aproximadamente las que perdieron la vida en este terrible accidente, en el que habían varios chilenos, porque esto era un vuelo que en realidad originalmente comenzó en Miami. Era gente que venía de Miami a Santiago de Chile. Claro. Sin embargo, todo este problema surge en Perú. ¿Por qué? Vamos a contextualizar la historia. En ese tiempo, a mediados de los años 90, uno de los modelos de avión más modernos que existían era el Boeing 757. Y que en ese minuto, Aeroperú, que era una de las aerolíneas más exitosas y grandes del país que está al norte de nosotros, ¿no es cierto? Tenía 2 de estos aviones en su flota. Uno de ellos era arrendado. Y por esos días Aeroperú enfrentaba ya una crisis, ¿no es cierto?, económica. Y justo en ese momento había sido recién comprado por una aerolínea mexicana, ¿no es cierto? Creo que se llama Aeroméxico, ¿no? Sí, Aeroméxico. Aeroméxico compró Aeroperú. Y a partir de ahí comenzó una mejora, igual porque Aeroperú en realidad estaba en esa crisis por mal manejo, ¿verdad? Por mal manejo administrativo de la empresa. Sí. Entonces cayó en esta crisis, fue vendida, la compró Aeroméxico y de ahí comenzó a realizarse, o sea, más vuelos, ¿no es cierto? Mejores aviones, mejor mantención, mejor de todo. Ahora cabe destacar que los aviones Boeing también son como los Mercedes-Benz o los BM. Claro, sí. Los Airbus y los Boeing son lo más top que hay, ¿no es cierto?, claro, en términos de aviación comercial. Pero en este caso, ¿verdad?, como las normativas de la aeronáutica han existido desde que esto comenzó, entonces, porque como mencionábamos antes, hay toda una larga lista de procesos que involucran un vuelo, no es así nomás. No. Sin embargo, aquí, ¿cuál fue el problema? Se originó un problema porque este Boeing 757, que había estado en México, ¿no es cierto?, tenía programada su salida un día X, a finales de septiembre de 1996, y este avión realizó este vuelo a México y antes de despegar, un ave fue succionada por una de las turbinas. Oh, yeah. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Resulta que esto, bueno, obviamente genera un tema. Todos se dieron cuenta, el piloto se dio cuenta. Sin embargo, se hizo como la revisión, no generó ninguna alarma y debido a eso, el avión voló. No tuvo ningún problema el vuelo, ¿ya? Llegó a México y estando en México se revisa. Okay. Una vez que está ahí, es revisado, se dan cuenta que parte de estas como aletas que tienen las turbinas, ¿verdad?, habían sufrido, estas como aspas, habían sufrido daño,
pero era un daño menor, eran como 2 aspas de las, no sé cuántas son las que tendrá, pero era un daño menor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como seguía el avión sin generar ninguna alarma ni ningún problema, se voló de todas formas hasta Perú de vuelta, ¿verdad? Y ahí se ordenó que cuando llegara a Perú se hiciera la reparación de esa turbina. Ahora estos aviones pueden volar con una sola turbina, así que... Sí, de todas maneras. Sí, sí. Por eso mismo tampoco se generó gran aspaviento, sino que se dijeron, bueno, ahora que vuelva a Perú, nos metemos al hangar y le arreglamos este asunto. Y así se hizo. Volvió el avión, llegó a Perú sin problema, se metió a mantención. Y bueno, en términos también comerciales, ¿verdad? Los aviones en tierra son pérdida de plata, entonces hay que apurarse lo más posible en sacarlos del hangar. Claro. Sin embargo, este avión estuvo varios días en el hangar porque se aprovechó que se iba a ir a hacer esta reparación para poder hacerle un retoque de pintura también, ¿verdad? Como habían cambiado de imagen corporativa por haber sido comprados por Aeroméxico y todo este cuento, había un tema de que este avión ya había sido repintado, pero le aprovecharon de hacer un retoque porque, ¿no es cierto?, ameritaba. Estamos hablando de la niña bonita de la flota, ¿no es cierto? Entonces había que tener este avión en condiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que al momento de pintar este avión y hacer las mantenciones que requería, se reparó este motor, ¿verdad? Estas aspas, y quedó perfecto, ni un problema. Se hizo la pintura, y para pintar, tal como se hace también con los automóviles, hay partes que se tapan, ¿verdad? Para que no sufran daño ni tampoco sean obstruidas por la pintura, como en el caso de los autos se tapan los focos, los neumáticos, ¿no es cierto? Las manillas de las puertas, todos esos detallitos que la idea es que no se pinten, para que, precisamente para prevenir fallas y obstrucciones. Y se tapan entonces con una cinta, como la cinta americana, por ejemplo, una cosa por el estilo, y se tapa. Es difícil que se salga además. Claro. La ocupamos nosotros los rodajes también. Sí, nosotros tenemos la experiencia. Entonces, efectivamente se hace esta reparación, se pinta, se deja impecable, pero incluso luego de hacer este trabajo, hay una serie también de revisiones que tiene el avión. Este avión en particular, una vez que se terminó el trabajo, fue inspeccionado 3 veces por distintas personas, por encargados de control de calidad, el mismo mantenimiento, los supervisores de no sé qué cosa. El piloto también hace una observación. Y una cuarta revisión por parte del piloto, que es una revisión antes del vuelo, ¿no es cierto? Que según protocolo se hace en todos los aviones. Se hace. El mismo piloto. Se hizo. Pero se cuentan, según lo que se cuenta, el piloto, como esto, el asunto es que estaba este avión destinado a este vuelo que tenía que terminar, porque estos pasajeros que venían de Miami hicieron esta escala en Perú y llevaban varias horas esperando un avión para llegar al destino final, que era Santiago de Chile. Sin embargo, ya era bastante tarde en la noche, ¿no es cierto? Pasada las 11 de la noche, 12 de la noche, y ahí es entonces, a raíz de eso se comienzan a apurar un poco los procesos para liberar el avión y poder salir a que quede listo para ser abordado por los pasajeros que estaban esperando. Entonces, a partir de ahí fue inspeccionado, como dijimos, por 3 veces por 3 personas distintas, ¿no es cierto? 3 equipos diferentes, más la inspección del piloto, que lo que cuenta la historia es que lo hizo él ayudado por una linterna, ¿verdad? Porque esto estamos hablando de que eran medianoche prácticamente y estaba absolutamente oscuro. Sin embargo, a pesar de que había buen clima, pero él con una linterna fue a hacer la revisión, y ninguno de ellos se dio cuenta que había cinta en unos otros sensores, ¿no es cierto?, que tienen los aviones, que se llaman tomas estáticas, ¿verdad? Que son las que registran de alguna manera la información que ayuda a guiar al piloto en lo que es el vuelo. Altura, velocidad. Claro, que entregan en el fondo la información para los instrumentos y qué sé yo.
Además, entonces, que esta cinta es de color plateado. Sí, es color plateado. Lo que pasa es que además, yo no sé si habrá sido un factor, pero la nueva imagen incluía en la parte de abajo del avión un color como gris. Claro, entonces está camuflado. Podría haberse camuflado, como dices tú, con el color del avión. Pero de todas maneras, o sea, si yo soy piloto y veo que sé que se le acaba de hacer pintura al avión, no sé, o sea, yo creo que revisaría. Es como si tú vas a buscar tu auto. Claro, revisas que no te hayan pintado los focos, cosa que en la noche puedas prender las luces, ¿no? Claro. Pero debe haber sido por este apremio Sí, había un apremio por cumplir con estos pasajeros que ya llevaban varias horas, ¿no? Y seguramente habían reclamos y cosas así. Sí, de hecho. Se dice que así fue, ¿verdad? Entonces este avión que finalmente pasa a ser parte del vuelo 603, con 7 auxiliares y 2 pilotos, o sea, ya eran 9 tripulantes, los tripulantes, sí, ¿verdad? Y el piloto se llamaba Eric Schreiber, ¿ya? Y este piloto, ojo con esto, era un piloto muy experimentado, que además era jefe de pilotos de la aerolínea, y que se desempeñaba incluso como instructor de Boeing 757. O sea, experto en este tipo de aviones. No se entiende entonces cómo fue que él mismo, que fue el que hizo la última inspección, tampoco se dio cuenta de este detalle. Claro, es lo menos que se espera un piloto también con esa experiencia, el tener que ir a revisar que estén tapados los sensores. O sea, por un lado tienes toda la razón, Felipe, que estos checkouts, estos checklists, sí, son protocolares, o sea, hay que hacerlo sí o sí. De hecho, cuando el avión lo encienden, hay una serie de chequeos que se hacen, que es muy largo. Sí, efectivamente. Y está la inspección y claro, no puede haber sido la oscuridad, la linterna, el apuro, la confianza. Claro, la costumbre, no sé, en realidad la verdad es que nadie se quiere caer. Pero es incomprensible en realidad cómo no solamente como las personas de mantenimiento no tuvieron el cuidado de retirar esto, sino que además pasó 3 y con el piloto 4 inspecciones y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Ya ahí hay un tema. Sí. Entonces partió de esta manera el vuelo, abordaron los pasajeros, despega, ¿no es cierto?, este Aeroperú con 603 Boeing 757 con destino Santiago de Chile, con 70 pasajeros a bordo más los 9 tripulantes. Y bueno, a los pocos segundos de vuelo ya comienzan a pasar cosas raras. ¿Por qué? Porque al momento de empezar cuando uno acaba de despegar el avión, comienza el momento de evaluar el curso, la velocidad, la altitud, ¿verdad? Para hacer el vuelo lo mejor posible. Claro. Sin embargo, ya prácticamente a segundos de haber despegado, comienzan a activarse alarmas dentro de la cabina. Las alarmas que son en el fondo lecturas de los instrumentos que dicen distintas cosas, ¿no es cierto? Cuando hay viento en contra, cuando hay, no sé, algún riesgo de algún tipo, exceso de velocidad, altura, o muy poca altura, etcétera, etcétera. Entonces parte esto con una advertencia, que era una advertencia de viento vertical, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que en el fondo el avión estaba detectando que había mucho viento de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, y eso es muy raro que suceda, sobre todo recién habiendo despegado. Claro. Entonces empezaron ya los pilotos a ponerse nerviosos porque esto era muy poco común. Y en ese minuto se empezaron a dar cuenta que tanto los datos que tenía el piloto como los que tenía el copiloto eran distintos, ¿ya? Porque de hecho este avión, el Boeing 757, que era el de última generación, el de más alta tecnología, ese modelo fue el primero, según lo que hemos investigado, en independizar la información que recibe el piloto versus la del copiloto. Sí. Es decir, cada uno recibe su propia información. Claro, antes de eso, todos los aviones repetían en el fondo lo que le llegaba al piloto, le llegaba al copiloto lo mismo.
Aquí no, aquí hay mediciones independientes. Entonces el piloto recibe una cosa y el copiloto otra cosa. ¿A qué ayuda esto? Precisamente a que lo ideal es que ambos reciban la misma información, o con poca diferencia, pero en este caso la diferencia era abismante. Una cosa decía estamos a, no sé, 1000 pies y el otro decía estamos a 100 metros. ¿No es cierto? Entonces, ¿a quién le creo? Claro, un dato importante a esto de... porque ellos perdieron la sensación de para dónde iban. Además está de noche. Ese día, claro, ese día la luna se había ocultado. Entonces era súper oscuro. No había visibilidad. Y además cuando despega el avión, pasa por las nubes y sale arriba. Entonces tú, ¿qué es lo que tienes abajo? Las nubes, como punto de referencia, pero como es de noche, no ves nada. No sabes lo que claro, hay más allá. Entonces, ahí los aviones... Y, eso están los instrumentos. Los pilotos, claro, tienen que utilizar la información de los instrumentos. Y resulta que, claro, el piloto y el copiloto estaban recibiendo datos distintos. Y ya con las alarmas... Y con las alarmas, claro, porque en el fondo uno de los dos, o los dos, estaban recibiendo información que no era, ¿no es cierto? Entonces empezaron a generarse estas alarmas y primero fue la del viento, ¿no es cierto? Después la de la velocidad y no encontraban cuál era el problema. El piloto empezó a darle instrucciones al copiloto según lo que registra la caja negra, ¿no es cierto? De virar hacia un lado como para hacerle quizá el quite al viento. Empezaron a probar cosas para ver cómo solucionamos para tomar el control problema del avión. Exactamente, y poder terminar de la mejor manera el vuelo. No era muy largo, pero igual eran unas cuantas horas, pero no era un vuelo de 14 ni 15 horas. No. Entonces al final empezaron ellos a, como te digo, al mando de este piloto que era experimentado y que era conocedor de este tipo de aviones, empezaron a probar qué hacer para resolver el problema. Y no había caso, las alarmas sonaban según lo que está en la grabación, que vamos a pasar a revisar también. Sonaban y no paraban, las alarmas estaban todo el rato activadas, claro, mientras se comunicaban con las torres de control. Y no había ninguna mejora, no había ningún cambio. Claro, yo tengo entendido que las alarmas, claro, no paran hasta que se solucione el problema. Exacto. Pero también ellos tienen la capacidad ahí en la cabina de también apagarlas, entre comillas, el ruido. Claro, pero en el fondo ahí la idea es poder, sí, ¿no es cierto?, que se apague sola como para decir, ya, se solucionó el problema. Claro. Sin embargo, no sucedió esto. Y como te digo, esto comenzó a los pocos segundos de vuelo. Ahora, a diferencia del otro piloto, del otro avión, el que vimos primero, que se estrelló con el Chapecoense, acá el piloto de inmediato declara la emergencia. Al tiro. Ya, al tiro, como debe ser. Claro, o sea, primero prueban un par de cosas, pero como se dan cuenta de que no está resultando, inmediatamente dan cuenta en comunicación declarando emergencia porque no tenían, lo que dijeron ellos, que no tenían instrumentos, no tenían información ni de altitud, ni de velocidad, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, empezó la torre de control a preguntarles cosas y dicen, no tenemos idea a qué altitud estamos, no sabemos. Claro. Y además, la información que estaba mandando el computador del avión a la torre también estaba errada. Claro. Entonces, de alguna manera, los pilotos que estaban a ciegas, ¿verdad?, empezaron a pedirle a los operadores aéreos que ellos le dieran un poco la información que ellos tenían y en base a eso estuvieron procediendo. Claro, la torre, además de verlos en la pantalla del radar, claro, me imagino que hay algún tipo de comunicación con el avión, con el computador y que le entrega esos datos. Sí, le entrega la información de vuelo, claro. Y efectivamente esos datos no estaban correctos y empezaron a actuar en base a esa información y la verdad de las cosas es que el avión recibía este viento vertical porque de alguna manera estaba cayendo, no en picada, pero cayendo, y de hecho
pasados pocos segundos más después de que se declara de alguna manera la emergencia, se escucha, de hecho en la grabación, lo vamos a revisar, que se activa una alarma que, según lo que nos han contado, es como la más preocupante de todas. Onda, si se activa esta alarma, ya está, el riesgo es casi inminente. Y esa es la alarma, una alarma que se llama Too Low Terrain, ¿no es cierto? Que en el fondo ellos lo conocen como una alarma de terreno. Significa que estás muy cerca de la tierra. Estás volando muy bajo. Estás volando muy bajo. De hecho, después se dan cuenta de que están volando a ras prácticamente del mar. Estaban en el mar, no sobre tierra, y estaban volando prácticamente a ras del agua. Y por eso se activó esta alarma, que es la más preocupante de todas, ¿verdad? Y de ahí para adelante se desata la tragedia. ¿Te parece si pasamos a revisar lo que registró la grabación de cabina? Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Mach 3, mira. La velocidad, vamos a instrumentos básicos. Se ha ido toda la mierda. Torre, Aeroperú 603. Estamos en emergencia. Torre, Aeroperú 603. Aeroperú 603, Torre, prosiga. Que declaramos emergencia, no tenemos instrumentos básicos, ni altímetro, ni velocímetro. Declaramos emergencia. Recibido, altitud. No tenemos, tenemos hasta 1000 pies, aproximadamente. 10 pies, recibido, Aeroperú 603. Confirme si es posible cambiar frecuencia 119,7 a fin de recibir. Pasamos a 19.7. Ahora se han desconectado. A ver, ¿qué dice ahí? Deja el... Autothrottle disconnect, radio radio y max speed indicator. 500 millas cada rato, estos coches de mantenimiento nos mueven ¿Qué todo. chucha han hecho? Autothrottle radio radio, max speed 3. A ver si nos tiene el radar, Torre, Aeroperú 603. Yo tengo... Aeroperú 603, Lima. No, se han conectado los autopilots, pues. No están conectados. Están prendidos. Sí, pero están apagados, fly directo, está nada más. En Lima 603. Velocidad. 603, Lima. Están manteniendo 5 grados. Sí. Sí, solicitamos que nos vectoree para ILS Pistola 5. Todavía no vamos Correcto. estabilizando. Se le sigue por la derecha rumbo 330. Si le saca Derecha rumbo 330. Afirmativo, y mantenga la presente altitud. Altitud, no podemos. ¿Qué nivel tenemos? Tenemos 4000 pies, a ver si nos confirman. Correcto, mantiene 4000. Tenemos 4000. Afirmativo. A ver, el tren. Según la presentación está cruzando el radial 230 de Lima. Distancia al suroeste es 37 millas. Correcto, vamos. Tenemos problemas acá de lectura de instrumentos. Vamos a tener que ayudar en altitudes y velocidades. Ok, recibido. La ponemos en el enlace localizador y vamos a navegar unos 30 millas al norte del localizador del borde de Lima para el ILS. centrarnos desde atrás. Afirmativo, recibido. ¿Por qué aparecen estos más claros? Está con speed break. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. No hay posibilidad de... Seguimos en alta velocidad. Por favor, Correcto, se avisaba rescate. solicitamos un avión. ¿Hay algún avión
lo vamos a coordinar de inmediato. Está coordinando de inmediato. ¿Un avión que nos pueda servir de guía, algún Aeroperú que esté por ahí, algo? No le digas nada a eso. Sí, porque ahorita estamos en PF. Atiende, tenemos un 707 que va a salir para pura web y lo está avisando. Es ficticio. Si tenemos cheque, ¿cómo no va a estar cheque? Pero no quiero sacarle esa mierda. El overspeed no puedes. A ver, cambia tu vaina. Es verdad, no, pero si está volando bien, si no me va la mierda. Pero ¿cómo puede estar volando con esta velocidad si estamos bajando con todo el poder cortado? Informa a altura, por favor, porque tenemos el claim que no... Too low terrain. Too low terrain. Según la presentación terrain. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. ¿Cuál es la altura que indica el avión? Tiene alguna referencia. Too low terrain. 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 ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabes qué... Estamos impactando en agua. Dale, corrida. Too low terrain. 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 Nos vamos a invertir. Inquietante, Jorge. Sí, escucharlo impacta mucho. Sí, es realmente complejo, porque estar pasando por esa situación, como decíamos antes, en realidad es, por decirlo menos, una situación verdaderamente estresante. Ahora nunca vamos a saber lo que estaba pasando con los pasajeros, porque... claro, la grabación registra lo que pasa en cabina solamente. Claro, hasta yo creo y espero que a lo mejor así sea, que no se hayan dado cuenta mucho hasta el final, ya cuando el avión choca con el agua, pero es normal de repente cuando uno viaja que se producen turbulencias y ese tipo de cosas, entonces que el avión se mueva sí, no es tan de raro, forma no tan normal, es normal. Sí, o sea, desde esa perspectiva yo creo que lo más probable es que no se haya comunicado nada a los pasajeros y no se dieron cuenta. Lo que sí, hay un tema que es que este avión cuando toca, bueno, pasa toda esta emergencia, si ustedes se dan cuenta, en la grabación vimos o escuchamos que el piloto de alguna manera tira algunos improperios contra el personal de mantenimiento. Ahí se nota su experiencia. Ahí se nota su experiencia, claro, porque él ya claramente se dio cuenta que en el mantenimiento había pasado algo que inutilizó los instrumentos, digamos. Claro. Ahora, había una cosa que tampoco sabía en ninguno de ellos, y es que se determinó esto en la investigación posterior, y es que lamentablemente, como comentamos al principio, este avión contaba con mediciones separadas para el piloto y para el copiloto. Las que estaban siendo afectadas por este mal trabajo de mantenimiento eran las del piloto, pero las del copiloto estaban bien. Mira tú. ¿No es cierto? Era imposible saberlo. Era imposible saberlo. Sobre todo, imagínate la confusión que tenían cada uno con lectura distinta. Claro, de hecho, si tú te acuerdas, cuando comenzamos a contar esta historia, dijimos que a los pocos segundos de vuelo empezaron los problemas. Y el que se dio cuenta fue el copiloto. Claro. Porque a él le marcó el tema de, primero que todo, el wind shear, ¿no es cierto? Claro. Que es esta alerta del viento vertical. Y al piloto no. Y él solicita por la radio que si es que hay algún avión cerca o que despegue un avión para que los vaya a ayudar para tener esa visual de referencia. Y el piloto lo reta. Porque el piloto finalmente le dice no digas eso. Pero la verdad de las cosas es que hubiese sido bastante bueno, porque ellos en este vuelo pasaron la altitud de las nubes, digamos, el techo de nubes le llaman ellos. Eso.
pero nunca salieron de ahí. Entonces no había ninguna referencia visual como para saber qué tan alto estaban. Y no estaba la luna, como te Tampoco contaba. estaba la luna. Entonces hay un tema que es que ellos no pudieron tener ninguna referencia física de poder decir estamos muy alto, muy bajo, o vamos para arriba, o vamos para abajo. No tenían idea. Además, la torre de control dispuso del despegue un par de minutos después de un DC-130. Un Hércules, justamente. Claro, Sí. para ir, que tenía también destino Chile, y hubiese servido que ellos hubiesen tenido la visual, pues ver las luces del otro avión. Exacto. Y tener más o menos... Se habrían dado cuenta que estaban a una altitud demasiado baja. Pues si tú te das cuenta, los instrumentos del piloto, y que son también los que estaban mandando la información a torre de control, a tierra en el fondo, decían que el avión estaba a 10.000 pies de altura, que son algo así como 3.000 metros, ¿no? Claro. Y la verdad de las cosas es que estaban a ras del mar, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, si yo veo que está a 10.000 pies, digo, no hay mayor riesgo, porque a esa altura difícilmente, a menos que empiece a disminuir rápidamente, difícilmente va a haber un desenlace fatal. Sin embargo, no solamente no estaban a esa altura, sino que esa altura estaba disminuyendo, porque no solamente ellos no sabían si estaban yendo para arriba o para abajo, porque no había referencia y los instrumentos no estaban funcionando, sino que además, debido a la advertencia de esta Windshare, ¿no es cierto?, el piloto, y según lo que decían sus instrumentos, no estaban llevando la velocidad que deberían llevar. Claro. Entonces, baja la altitud de tal manera de poder disminuir la presión, me imagino yo, y de esa manera aumentar la velocidad. Exacto. Sin embargo, esa altitud que registraban los instrumentos no era la correcta, por ende, él al descender se acercó aún más al mar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde después finalmente se desata la tragedia, porque, como decimos, la información no era la correcta, y hasta que llega un minuto en el que, sin que nadie pudiese advertirlo, el avión con su ala izquierda toca el agua. Claro, a esa velocidad. A esa velocidad, bueno, y con el peso y todo lo que implica, ya no hay nada que hacer. De hecho, se escucha en la grabación, estamos impactando contra el agua, dicen. Y efectivamente, es el ala roza el mar, y luego lo que sucede es que el avión capota, ¿no se invierte, ¿no es cierto? El ala hace que hace un efecto como que alguien hubiese tomado el avión desde el ala y lo da vuelta. Claro. Entonces, que eso es lo que significa capotar. Ahí vamos a hacer un paréntesis en que cada vez que hay un accidente aéreo se habla de que capotó un avión o una aeronave de cualquier tipo, y no es así. Es lo que cuando capotan es porque caen, como en un accidente de tránsito sería vuelta de campana, claro, ¿verdad? Que queda volcado el vehículo. Patas para arriba. Exactamente, patas para arriba. Y eso es por eso se llama la capota, ¿no es cierto? Claro. O el capot, ¿verdad? Del auto, que son piezas que están en la parte superior. Claro. Pero aquí todo se le llama capotó. O sea, exacto. Sí. Pero aquí, en este caso, este avión sí capotó, porque primero tocó el ala, pero eso hace el efecto de que se invierta el avión y termina de cabeza impactando finalmente contra el agua. Y se desata la tragedia ahí. Los 70 pasajeros junto con los 9 tripulantes, no hubo sobrevivientes. Entonces es ahí donde, bueno, esto genera por supuesto una verdadera un verdadero impacto, ¿no es cierto? Cuando se conoce la noticia, un impacto terrible, porque había muchas familias que estaban esperando a estos pasajeros, por supuesto, y como decíamos, este vuelo ya se había retrasado por el tema de la escala en Perú y qué sé yo. Entonces estaban todos muy preocupados, y bueno, y efectivamente esto fue a minutos. Este vuelo duró minutos, claro, ¿no es cierto? Todo esto que sucedió en pocos minutos. Entonces hablábamos, discúlpame Felipe, ¿sí? Claro, debatíamos un poco si es que los pasajeros se hubiesen dado cuenta. Yo creo, mi teoría es que se dieron cuenta al final, ya cuando el ala tocó. Claro, ¿por qué? Porque además cuando un avión despega están puestos todos los cinturones
de seguridad de los asientos y no aparece la señal de sacarse los cinturones hasta que el capitán pone ese avisito. Entonces yo creo que no alcanzó ni siquiera a poner el aviso, porque el avión ya empezó con problemas. Al tiro. Entonces, sí. Para eso siempre es recomendable que todo el mundo esté sentado y con el cinturón abrochado. Claro. Justamente, pero aquí, claro, lo que sucedió fue esta situación de la información errada entregada por los instrumentos debido a que estaban tapados con cinta los sensores de estática. Nunca vamos a ver si hubiese podido haber sido distinta esta emergencia si hubiese sido de día. A lo mejor hubiesen tenido referencia visual. Justamente. Y además que de día también se supone hay más vuelos, entonces podrían haber desviado un vuelo a que los guiara o algo, porque claro, hubiese sido positivo, ¿no es cierto? Esta idea que se le ocurrió al copiloto de pedir que un avión los guiara era una de las situaciones que mejor les venía. Claro. Ahora, como decimos, y ellos no supieron nunca que los datos que tenía el copiloto sí eran correctos. Claro. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no le hicieron caso? Bueno, porque era todo confusión adentro de esa cabina. Claro. Ellos no tenían cómo saber. Para la situación que primaba ahí era que los datos del piloto y del copiloto eran distintos. Eso es lo terrible. Entonces, ¿a quién le haces caso? Ahora, finalmente yo creo que el piloto es el que decide. De hecho, así fue. Pero la jerarquía, además. Claro que sí. Pero el tema es que tú tienes dos informaciones distintas, pero el asunto es que tú no sabes cuál es la correcta. Claro. Y no hay espacio para errores, porque si uno te dice que estás a 10.000 pies de altura y el otro te dice que estás a 50 pies de altura, ¿no es cierto? ¿Cómo haces la prueba? Claro. ¿Qué pasa? Porque tú no puedes hacer la prueba decidiendo hacerle caso al que dice que estás más alto, porque entonces bajo y me estrello. Claro. Y si le hago caso al otro y resulta que subo y que, no sé, la presión, no tengo idea. Entonces finalmente, claro, era una situación de extremo estrés, ¿no es cierto? Y de extrema confusión. Además, la torre estaba recibiendo información también errada, entonces... Todo estaba hecho para el desastre. No había cómo ayudarlos. No había cómo ayudarlos. Lamentablemente. Quizá lo único que hubiese servido es que efectivamente este avión Hércules hubiese llegado a guiarlos, porque se habrían dado cuenta que estaba muy bajo, quizá, no sé, no lo vemos, no sé, entonces ya debe estar más arriba. Entonces no sé, no podemos saber a ciencia cierta qué iba a pasar. Claro, pero uno quisiera que hubiesen habido opciones, pero no hubo. Lamentablemente justo el momento antes de que todos ellos perdieran la vida. Exactamente. Pero no son los únicos casos, ¿no es cierto? No. Tenemos otros llamados de la muerte. Sí, tenemos unos llamados que ocurren en contestadores telefónicos. Imagínate. Ya no se ocupa mucho de tener en las casas contestador telefónico. Bueno, aquí en Chile particularmente como que nunca se usó mucho. Yo tuve. ¿Sí? Sí. Fuiste uno de los pocos. Y con cassette y todo el cuento, sí. ¿Qué tal? Pero nunca fue muy masivo. Se implementó en algún minuto, había aquí voy a recoger el carnet, pero había en algún minuto la empresa antes Telefónica, cuando era CTC todavía creo, ofrecía un teléfono que se llamaba Super Teléfono. No sé si te acuerdas de eso. Ah, sí. Y ese Super Teléfono tenía un buzón de voz. Claro. Que era como la contestadora. Claro. Que en el fondo es como el buzón de voz que tienen los celulares ahora. Sí. Pero ese teléfono era el único que lo tenía. Claro. y uno podía ahí rescatar esos mensajes. Claro. Pero así como contestadoras, como dices tú, con cassette y qué sé yo creo que hubo, pero muy pocas. Sí. Bueno, acá tenemos una primera llamada que precisamente ocurre en un buzón de voz. Una chica, su novio había muerto hace poco y ella, no sé por qué, decide llamar al celular de su novio. Que dicho sea de paso, por un motivo que desconocemos, este muchacho habría sido enterrado con el celular. Claro. Entonces seguramente ella dijo así como que, ¿te imaginas y me contesta? No sé. Claro, ahora todo esto es parte así como de los mitos de internet, pero nos pareció pertinente revisarlo porque ella llama al teléfono y escucha esto. Tu llamada será transferida al buzón.
siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno. Su llamada será transferida al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... Este buzón está lleno. Su llamada será transferida al buzón. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje para... ¿Qué querías tú si escucharas eso, Felipe? Me muero junto con el personaje. Claro. En verdad hay... Además que ella reconoció la voz. Sí, claro, ella reconoce que la voz... Es que la voz es súper clara por lo demás. Claro, me he muerto. Claro, me he muerto. Y ella llama a esto, obviamente lo que le sale es como la grabación de usted no puede dejar mensaje en este buzón. Claro. Pero extrañamente está esta voz entre medio. Ahora tendrá que ver el hecho de que el celular estaba supuestamente en la urna. Es que eso te iba a decir, no es común darle sepultura a una persona con un celular. Hay gente para todo, en el fondo hay personas que lo entierran con sus bienes más preciados, no sé, bueno. Puede ser, no creo que se les haya quedado adentro, ¿no? Yo creo que por algún motivo lo hicieron. Y claro, esta niña decide hacer esa prueba, ¿no? De llamar y se encuentra con este mensaje clarísimo. Una especie como de psicofonía, quizás, no sé. Esto yo creo que califica como psicofonía, ¿no? Porque sí, en realidad es una grabación. Así bien es cierto, ella no estaba preguntando, claro, ni nada, pero sí registra esta voz, ¿no es cierto? Post-mortem, claramente. Entonces, y además lo que dice, ¿no? Dice, me he muerto. Es como que todavía está como dándose cuenta. Ahora, es extraño también porque, como decimos, la persona no estaba hablando. Porque cuando uno hace una psicofonía, tú preguntas cosas, ¿no? Esperando recibir una respuesta. Claro. Aquí ella llamó nomás. Claro. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? El espíritu de este joven supo de alguna manera que se estaba haciendo esta llamada. No sé de qué manera intervino, claro, para que su voz quedara grabada y además lo que él dice es así como está impresionado porque murió. Claro. Y se está recién como cayendo en cuenta, al parecer, ¿no? Claro, entonces, y lo terrible es que esta niña reconoce la voz de su novio. Exacto. Eso es lo terrible. Pero sí, claro, pero cómo uno trata de explicarse, ¿no? ¿Cómo es que él justo en este segundo habla? Yo tiendo a pensar que más allá del hecho de que el celular estuviese en la urna, yo creo que él no registró esto estando ahí, sino seguramente estaba con la niña, ¿no? Ahora me dio más miedo todavía. Claro, y al momento de hacer el llamado se produjo alguna clase de onda, no tengo idea, algo electromagnético, como sabemos, claro, que es lo que incide en este tipo de cosas, que permitió que esta voz se grabara. Buenas conjeturas surgen acá en la noche del miedo. Así es. ¿Tenemos más? Cuéntanos acerca de este llamado, porque acá sí que hay una interacción más larga y es un llamado telefónico que una operadora... Niño y Patria. Claro. Niño y Patria, porque esto me parece, no sé si todavía existe en realidad, habría que confirmarlo, pero yo creo que no. Esto ocurrió por ahí por los 2000. Por los 2000. Era una fundación perteneciente a Carabineros de Chile que se dedicaba como a acoger a niños en situación de abuso y qué sé yo. Vulnerados, en este caso. Vulnerados, claro. Y la verdad de las cosas es que ellos, la fundación se financiaba a través de socios, ¿verdad? Como el Hogar de Cristo, qué sé yo, donde hay personas que mes a mes depositan plata o reciben donativo. Se financiaba a través de eso, no de la institución, a pesar de que ellos igual claro, tenían su personal y todo el cuento ahí. Pero resulta que hay una niña que es voluntaria de Niño y Patria y que estaba reclutando nuevos socios por teléfono y hace un llamado, ¿verdad? Contesta en una casa una persona, un caballero, ¿no? Y le contesta, habla con él
le pregunta su nombre e interactúa, le cuenta toda la historia de lo que ellos hacen y que están buscando nuevos socios y que si usted se inscribe en esto, el beneficio va a ser para los niños, y le cuenta toda la historia. Y esta persona le responde y lo escucha todo lo que ella le dice y le responde, interactúa, le dice incluso, ¿sabes qué? Mira, tú me puedes llamar más tarde porque esto lo converso con mi señora, yo, que ella en el fondo es la que decide estas cosas. Y en eso ¿A qué hora la llamo? Lo llamo después de las 6, le dice él, que es como la hora en la que debería estar ya la señora en la casa. Ya, entonces yo llamo a esa hora. Y cuando llama de vuelta, se encuentra con la sorpresa. Vamos a escuchar lo que fue. Vamos. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Bueno, le cuento a don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarla con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? Llámeme la tardecita, como después de las 6. ¿Después de las 6? Sí. Muy amable, don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Que usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé yo las decisiones, él siempre me decía, usted decida, pero mi esposo falleció hace... ¿Usted no tiene ningún hijo, señora? Tengo 4 hijos. ¿Pero no había ningún hijo en su casa hoy día? No, ninguno. Yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer, señora. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo 4 hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire, hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi nuera. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 años. ¿Ya? Sí, yo de verdad señora bien sabía. Muchas gracias. Me dejó. Me va a disculpar. Me va a disculpar, pero me voy a poner a pensar. ¿La puedo llamar en estos días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Bustos, señora. Ya. Hasta luego. Que esté bien. Hasta luego, señora. Gracias. Que Dios la bendiga. Ya. Bueno, sorpresa se llevó.
¿no? Sorpresa se llevó y es súper emotivo escuchar a la señora recordar a su marido que murió hace poco. Hace poco, era menos de un año en un accidente además. Un poco más de un año, como 14 meses. Perdón, sí. En realidad él sí, o sea, había fallecido en un accidente, pero qué extraño es que, porque la grabación es muy nítida, ¿no? Desde la perspectiva de que no se escucha una voz como de ultratumba, ni tampoco distorsionada. Es una voz de una persona como cualquier otra. De un caballero de más de 60 años. Claro, que coincide con la descripción. Y además, él efectivamente hace este gesto de decir... mi señora es la que decide estas cosas, yo lo converso con ella, llámenos después de las 6. Y claro, cuando llama de vuelta contesta ella, ¿no? Que ya había llegado efectivamente. Y claro, ahí la señora confirma que siempre ella fue la que decidía estas cosas y que cuando él recibía los llamados le traspasaba un poco esta suerte de responsabilidad a ella. O sea, efectivamente era como ella decía, ¿no? Y bueno, la grabación está ahí, o sea, ellos efectivamente hablaron. Claro. y hubo una conversación larga. Entonces esto queda un poco en la nebulosa de uno decir, ¿le creo o no le creo? Bueno, no sé, no creo que esto haya sido tan actuado, ¿no? Es posible que pasen estas cosas. Hay otros registros también de este tipo de conversaciones. Claro. Además que esto pasó en los 2000, o sea, sí, no y fue rápidamente viralizado en los medios de comunicación y toda la cosa, entonces... Pero es impactante. A mí me conmueve la señora y me conmueve también la chica que llama y no da crédito a lo que está escuchando. Claro, porque ella dice, hablo con la señora de don Gonzalo sabiendo la historia previamente. Claro, claro. Y la señora responde, sí. Y no sé si él le habrá contado o no, pero es que falleció. Oh, qué terrible. No sé, yo hubiese sentido unos escalofríos que te los encargo. Sí. Es verdad, pensar que estuve hablando con un espíritu en el fondo. Claro. ¿Cómo es que un espíritu puede hablar por teléfono? Esa es la cuestión, porque si tú llamas a una casa, en este caso, contesta a esta persona, o sea, tiene que levantar. Hay una interacción, claro. Claro, ¿no es cierto? Y además, hablar. Entonces... me hubiese gustado que hubiese habido una cámara de seguridad que hubiese registrado esto como para saber qué pasó. El teléfono, el auricular se levantó solo, qué pasó, ¿ah? Porque... Claro, a veces es mejor no hacerse preguntas y ver lo que hay nomás, po. O sea, a lo mejor, quién sabe si se traspasa algún tipo de dimensión o no sé. Tienen que escuchar el primer capítulo de La Noche del Miedo. El primero de los primeros. El primero de los primeros que hablamos de la psicofonía. Ahí hay un caso de interacción por teléfono. También, exacto. Sí, muy interesante y muy miedoso también el tema. Sí, muy tenebroso. Muy tenebroso. Hay harto para asustarse en ese capítulo. Claro. Seguimos con los contestadores telefónicos. A ver, ¿cuál es el tercer caso? Nos vamos a España. Cuenta la historia de un señor mayor también, que falleció en su propia casa, en su propia cama, cuando se levantó. ¿Y qué pasa? Que después la familia revisa los mensajes que habían en el contestador telefónico y descubren que hay un mensaje que coincide con la hora de muerte del caballero, y esto es lo que escuchan. Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Porque me levanté, y cuando me levanté... Es terrible el audio. Me levanté, claro. Cuando me levanté... Claro.
Y además que se corta ahí. Sí, porque efectivamente cuando se levantó, falleció. O sea, literalmente... Un infarto, ¿no? Claro, y además la familia reconoce la voz. Claro. Entonces, sea, es real, digamos. Claro. Estar escuchando esto a esta hora... es cuático. Es cuático. Lo que pasa es que además es escalofriante. De todas maneras, claro. Hay que pensar que coincide la hora, ¿no? Y el relato es como que efectivamente le está contando a alguien, como que está hablando con, así como diciendo, oye, me levanté y no sé qué pasó. Y claro, se nota como desesperado igual. Claro, es como casi un pedido de auxilio. Un auxilio, sí. Pero, y se corta, que eso es lo más extraño de todo, entre medio de los sonidos telefónicos que se registran en la grabación, se corta. Y solamente alcanza a decir, hoy me levanté y cuando me levanté, y sería todo. Claro. No sabemos qué más habrá querido decir, ¿no? Pero es espeluznante. Espeluznante, total. O sea, no me hubiese gustado ser quien hubiese encontrado la grabación. No. Tenemos otro, ¿no? Hay uno más. Bueno, es esto está en inglés, ¿no? Porque aquí lo que ocurrió es la muerte de un anciano igual, pero que no murió de causas naturales, sino que tuvo un accidente. Y él era muy cercano con su nieto, ¿no? Y entonces resulta que dentro de cuando al día siguiente o el mismo día del momento en el que fallece su abuelo, este muchacho en su celular recibe un llamado que no contestó, y cuando va a rescatar el mensaje que había quedado en el buzón de voz, escucha una voz como tenebrosa, ¿no es cierto?, pero que él reconoce también como la de su abuelo, y que le grita Grandpa, abuelo, ¿cierto?, que en el fondo en inglés significa abuelo. Vamos a escuchar, ¿no es cierto?, cómo es el registro. Message. Saved message. Ahí está. Es realmente también es inquietante esto, ¿no? Sí. Porque además que es como un grito, también es como una suerte de llamado a auxilio, como no me quiero como ir, no sé. Claro, también. es una cosa así, porque siempre se habla de que las muertes abruptas son así, como que de pronto la persona al cambiar de plano, por decirlo de alguna forma, no se da cuenta o se da cuenta y se resiste. Entonces este tipo de grabaciones parecen confirmar eso. Claro, ¿no? Sí, no, reitero, escuchar eso a esta hora, usted no encontrará la razón, pero espero que lo estén escuchando de día. Disfruten. Y bueno, la verdad de las cosas es que estos sí que son verdaderos llamados de la muerte. Verdaderos llamados de la muerte. Tenemos más. Sí. No podíamos estar lejos de las llamadas que ocurren a carabineros. Correcto. No podíamos no mencionar casos locales, ¿no? Claro, fuera de las pitanzas y todas las cosas, llamadas falsas que son inadecuadas porque dejan de atender una emergencia real. Sí. Tenemos acá este material que hemos sacado de un canal amigo que se llama Nieto Oculto, que le agradecemos desde ya. Sí, crédito para él. El material. Vamos a trasladarnos a los momentos previos al terremoto del 2010, del 27F. Sí, hay un misterio, varios, ¿no es cierto?, que rodean a ese día. Sí. Y esa hora, ¿no? Claro. Porque, bueno, todos sabemos lo que ocurrió, no solamente el terremoto, sino que también hubo zonas del país donde fueron afectados gravemente por maremoto o tsunami. Claro. Y estos llamados que vamos a mostrar ahora se supone que se registran en la zona del Biobío, en la octava región prácticamente, ¿verdad?, que fue una zona azotada por tsunami y se reciben coincidentemente. Esto es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Que es que se reciben pocos minutos antes de que suceda el terremoto del 27F. Claro, cabe recordar que yo recuerdo, Felipe,
que empezaron a aparecer historias en esa época de gente que hacía reportes de haber visto gente, entre comillas, extraña en las orillas del mar, en las orillas de la playa. Gente con aspecto humanoide, muy flaca, muy alta, que incluso algunos se arrastraban o le faltaban partes de su cuerpo. Claro. Sí. Es realmente escalofriante también esto, sí. Porque coincide. Ahora, ustedes van a juzgar naturalmente lo que es la veracidad de estas grabaciones, ¿no es cierto? No es que nosotros lo pongamos en duda, no. Pero tampoco podemos confirmarlo, porque esto, si bien es cierto, estas grabaciones son reales, ¿verdad? Pero son llamados que efectivamente se recibieron en el nivel 133 de Carabineros, pero no sabemos si la persona que estaba al otro lado de la línea realmente estaba sufriendo lo que estaba describiendo, porque claro, ustedes se van a dar cuenta ahora de que son relatos bastante confusos y muy, no sé, actuados quizás, ¿no es cierto? No porque sean fingidos, sino porque en realidad hay grandes emociones mostradas, ¿no es sí, cierto? En estos llamados, por decirlo de alguna manera. Y lo que dice el relato es que posiblemente estas entidades entraron a la casa. Claro. Y otros los ven en la playa. Claro. Ahora, coincide porque todos mencionan como una cosa común el estar viendo seres extraños. Exacto. ¿No es cierto? Obviamente, como están llamando a carabineros, ¿verdad? Los carabineros lo primero que hacen es preguntar: ¿entró un delincuente a tu casa? Es un protocolo también. Claramente, pero no es un delincuente. Y empiezan a hacer la descripción de algo que en realidad, lo vamos a escuchar ahora, es bastante extraño, por decirlo menos. Hay más de un misterio que rodea lo que sucedió antes del terremoto. Sí. Yo quiero recordar un hecho que tiene que ver con el Festival de Viña. Ese año, el 2010, a mí me tocó estar como prensa acreditada y recuerdo que ese año actuaba Arjona, ¿verdad? Uh-huh. Y cerraba, si mal no recuerdo, creo que eran los Jaivas. O sea, al revés. Abría los Jaivas, sí, y cerraba Arjona. Entonces, si es que no mal lo recuerdo. El asunto es que yo me acuerdo que estando ahí, se empezó a rumorear entre la prensa acreditada que Arjona estaba con pataleta. Yeah. Antes de que empezara el show. Primero. Claro, él quería abrir y no cerrar. ¿Ya? Porque en esos años todavía el festival duraba hasta muy tarde, porque empezaba tarde, empezaba después de las 10 de la noche. Claro, y en esa época Arjona era una superestrella también. Claro, y todos los shows se alargaban mucho, las competencias se alargaban mucho, el humorista se alargaba mucho, entonces terminaba el festival terminaba fácilmente a las 4 de la mañana. Claro. ¿Verdad? A veces la transmisión terminaba antes y el show podía continuar. Si a eso le agregamos el tiempo que se demora en vaciarse, porque no es que la gente salga claro, en 5 minutos, ¿verdad? Claro. Son 15.000 personas las que están allá adentro. Entonces, hubiese sido un tiempo bastante largo. ¿El asunto cuál es? El asunto es que la organización del festival cede y le otorga a Arjona la posibilidad de abrir en vez de cerrar. ¿Ya? Eso fue clave. Y eso fue clave, ¿por qué? Porque resulta que si Arjona hubiese cerrado a las 3:30 de la mañana, que fue el día, la hora en la que fue el terremoto, hubiese estado la quinta llena. A lo mejor ya habría terminado el show, pero hubiesen estado saliendo. ¿Te imaginas lo que hubiese sido la gente bajando por la galería? Sí. Y en esa situación hubiesen sido centenares de muertos. Exacto. Sin embargo, por esas cosas, yo nunca había escuchado que un artista tuviera una pataleta de salir primero en vez de último, porque estamos hablando del momento en el que la transmisión estaba por comenzar. Claro. Ni siquiera, yo no creo que a Arjona le hayan dicho que él partía, o sea, que él no partía, sino que cerraba a las 9:30 de la noche. No se sabe con antelación. Sí. Entonces, ¿por qué hizo la pataleta ahí? Claro. ¿No es cierto? Se podría haberlo hecho apenas le, no sé, firmó el contrato claro, o apenas se enteró de que habría. Claro. ¿Verdad? O sea, de que no habría.
Entonces, eso es lo extraño. Es muy extraño, no solamente que haya pasado así, sino que también que lo hayan concedido, porque usualmente el festival no hace estas cosas. La organización dice usted aquí, usted allá y listo, ¿verdad? No hay mayores cambios. Sí se cede mucho a lo que el público a lo mejor demanda, pero que el artista venga a determinar si sí o si no, no sé. Claro. ¿No es cierto? A lo mejor el artista se puede negar a salir, pero es que eso implica, hay una situación contractual de por medio que implica que tampoco es que así como así nomás no quiero salir o quiero salir en otro momento, ¿verdad? Yo creo que es parte de estas cosas extrañas, de que sucedieron previas al terremoto. Volviendo al tema de estos humanoides que la gente decía que veía, se originaron estas llamadas a carabineros que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar. Carabinero, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia policial? ¿Aló? Necesito ayuda. Manden a alguien de inmediato a mi casa. Entiendo, deme su dirección. Soy de San... Manden algo rápido. Por favor, no corte. Ya se envió una patrulla a su ubicación. Estoy con usted, casa. ¿ok? Se metió a mi casa. ¿Por qué a mi casa? Tranquilo. Baje la voz, no me corte. Yo voy a estar todo el tiempo con usted, que es en la línea. Es que usted no entiende. Tiene que mandar varias patrullas gigantes. No se preocupe, la patrulla va en camino. ¿Qué es en la línea que yo voy a estar con usted? Está tocando todo. ¿Quiere algo? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene cabeza? Señor, no se salga de la línea. Dígame su nombre. Yo soy Miguel. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Esta cosa se supone que no pasa. No puede ser cierto. Tiene que mantenerse en la línea y lo más tranquilo posible. Yo estoy con usted. ¿Sabe dónde está el intruso? Lo veo. Está en el primer piso, señorita. Es que usted no... Es que si mantenga usted lo la viera... calma. Yo estoy con usted. Si lo viera, señorita. ¿Aló? ¿Don Miguel? Tiene que mantenerse en la línea. Lo veo. ¿Aló? ¿Está ahí? ¿Don Miguel? Está sin ropa. Manténgase escondido, que no lo vea el intruso. Yo estoy con usted, la patrulla va en camino. No tiene ropa. Tranquilo, aquí estoy. No roba nada, señorita. ¿Qué edad tiene don Miguel? Me está buscando, señorita. No tiene cabeza. ¿Aló? ¿Don Miguel? ¿Está ahí? ¿Aló? ¿Qué tal? Escalofriante. O sea, realmente da para pensar. Yo no sé, como te digo, como reiteramos, no sabemos si esto es real o no. Pero si lo es, o sea, de partida tenemos que pensar lo siguiente. Estamos hablando de la madrugada, de todas formas, porque esto fue rato antes del terremoto. O sea, estamos hablando de que no puede haber sido antes de las 2 de la mañana. Claro. ¿Ya? Recuerden que fue a las 3:30. A PP. Entonces, en verdad es absolutamente, no sé, irracional, pero... Además que se te meta alguien a la casa ya es complicado. Claro. O sea, se supone, evidentemente nadie sabe lo que está por suceder, ¿no es cierto? Como un terremoto, con un tsunami. Yo no sé si esta casa, ponte tú, fue efectivamente arrasada con el tsunami o no, pero se supone que este llamado proviene de la zona costera del Biobío. Claro. Y en verdad está describiendo, yo no sé si un extraterrestre, no sé si esto provenga del fenómeno OVNI, pero sí hay una circunstancia muy extraña en la que describe un ser sin cabeza, que está sin ropa, ¿verdad? Y que está como que viene por él más o menos. Y que es gigante. Que es gigante. Y no sé si esto estará influenciado por las historias hollywoodenses. No podemos meter las manos al fuego, pero tampoco podemos descartarlo. Entonces claro, eso es lo que a nosotros de alguna manera más nos inquieta, que esto es verosímil de alguna forma. Esto es conocido como el caso de Don Miguel. Don Miguel, ese es como decimos, una de las cosas que más allá de lo extraño del llamado, porque
dicho sea de paso, ¿no es cierto? Tú lo mencionaste ya, pero un gran porcentaje de los llamados que se reciben en el nivel 133 son bromas. ¿No? Que me parece de una... Hay que ser bastante, ¿no es cierto? No lo hagan. No hagan pitanza, carabineros, porque... No hay ningún medio de emergencia, pues, al final... Ni bomberos, ni mucho menos ambulancia, nada. No se debe, son servicios de emergencia. Por estar contestando llamadas idiotas, se pierde a lo mejor ayudar a alguien que sí está en problemas. Claro. Y es difícil para un operador detectar si eso no es, ¿verdad? Entonces, porque el por ejemplo, el que contestó esta llamada tiene que despachar un móvil en el minuto. Pero ellos también tienen un protocolo, porque siempre se repite esto de que, y me parece muy bien, el de acompañar a la supuesta víctima, ¿cierto? Sí. No cuelgue, estoy aquí contigo. Eso yo creo que en una situación de emergencia ayuda mucho. Y tratan de guiarlos para que le entreguen la mayor cantidad de información posible. Claro. Porque la idea es que si llega el personal, ¿no es cierto?, al lugar, puedan identificar al intruso, ¿no? Porque la idea es que la persona pueda decir, mira, anda con un gorro, más o menos, no sé, joven, de tal de estatura, tiene una chaqueta negra, no sé. Claro. Pero en el fondo, lo que más hace pensar es el momento en el que sucedieron. Claro. Tenemos más llamados a carabineros previo al 27F. Vamos con otra rareza entonces. Carabineros, ¿cuál es su emergencia policial? Algo le pasó a mi papá. ¿Cuál es tu ubicación? ¿Te sabes tu dirección? Vivo. Mi papá y mi mamá dejaron de entrar algo a la casa. ¿No quedan en el sector costero? Tengo miedo. No sé qué hacer. Tranquila, ¿te hicieron algo? No puedo, pero me quiere decir. Tranquila, dime tu nombre. Tranquila, dime tu nombre y tu edad. Fabián. Tengo dudas. Ya, ok, tranquilo. ¿Pero un delincuente a tu casa, Fabián? No es un delincuente, es otra cosa. Mi papá lo dejaron entrar y me va a comer. Fabián, voy a mandar una patrulla donde estás tú, pero no quiero que corte, ¿ya? De mi papá, porque no tiene brazos. Tranquilo. Porque no tiene brazos. Tranquilo, Fabián, yo me van a hacer estoy en el teléfono contigo y ya está. Vienen para acá. Quédate escondido hasta que llegue la patrulla, no hagas nada, Fabián. ¿Me escuchas? ¿Aló, Fabián? Ya, este segundo llamado, que también ocurre en esa zona del Biobío, previo al terremoto. Tenemos a este niño que se llama Fabián, y reporta que alguien o algo ha entrado a su casa también. Sí, dice que es algo que no respira, que no tiene brazos. Y que se lo va a comer. Que se lo va a comer. Algo le pasó a mi papá. Dice, él habla bajito, ¿no? Es como... Claro. Está no quiere asustado. ser descubierto. Está asustado, está escondido. Y claro, tal como decíamos antes también, dice, entró un delincuente. No es un delincuente, dice. Y bueno, no sé, o sea, esto también podría ser fácilmente una broma, pero no sé, porque esto como que continúa, ¿no? O sea, en el fondo hay todo un relato. Y estas grabaciones fueron rescatadas de los llamados que hubo al nivel 123 antes justamente del terremoto. Entonces, claro. No sé, es extraña la coincidencia de que se pertenezca, digamos, como al mismo género, digamos, una cosa medio monstruosa, medio ovni, medio no sabemos. Pero coincide un poco con las características del anterior, que no tenía cabeza, que no tenía ropa. Hay un común denominador que es algo humanoide, que no tiene cabeza, no tiene brazos. Claro. Y entra a la casa. Claro, y este niño que llama dice, algo le pasó a mi papá. O sea, dice, mi papá lo dejaron entrar. Claro. O sea, es como que alguien tocó la puerta y la abrieron. No sé. Claro. No sé. Es muy, muy extraño. Pero... no es todo. Tenemos una tercera llamada que es similar y por favor escuchémosla. Carabinero, buenas noches. ¿Cuál es su emergencia policial? Llamo porque se ve gente extraña. Gente extraña en la playa. ¿Me podría indicar su nombre? Son sombras que son
su nombre y su dirección? Grande. No sé. No era algo natural. Nunca he sentido este dolor. Usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar. ¿Y algo que te traspasa? Le aclaro que usted está llamando a Carabineros. Dijo que te come. ¿Me puede indicar una dirección para yo enviar una patrulla? Y yo te voy a llevar. No. Seguro que usted necesita ayuda de Carabineros. Vas a venir para acá. ¿Ya viene? ¿Usted me podría indicar si me escucha? ¿Qué me dices tú? De los tres audios es como el más desagradable y el más terrible de escuchar. Sí, porque, o sea, a ver, yo encuentro que los tres lo son, pero, Claro. pero este en particular tiene la característica de tener mucho ruido de fondo, y hay que decirlo, o sea, nosotros podemos poner un poco, a ver, este está muy estereofónico este registro. Sí. Lo cual a nosotros nos indica que podría estar editado, ¿no? Pero no sabemos. El asunto es que esto tiene el aullido de los perros detrás, que se supone que este registro es el más próximo al terremoto. Es como que prácticamente mientras estaba esta llamada empezó a temblar. Claro, tiene sentido porque siempre los perros, los animalitos como que detectan Sí, antes. empiezan a hacer ese tipo de manifestación. Pero, y además de eso se escucha gente gritando. Eso es lo que más encuentro terrible, son como lamentos. Son como lamentos, que no sé si tiene que ver, no creo que tenga que ver con el temblor propiamente tal, porque el operador no manifiesta nada. ¿No es cierto? Si está una persona en línea y de pronto empieza a terremotear, el mismo operador le dirá tranquilícese, no sé, alguna temblor. cosa por el estilo, no sé, pero no hay ninguna manifestación por parte del operador. Yo creo, sí. Sí, la persona que llama también nuevamente habla de seres que te van a comer, que nunca has sentido este dolor. Hay una forma muy extraña en la que hablan los tres personajes. Claro, él dice que se ve gente extraña en la playa. Sí. Yo, si es que este audio es real, yo creo que esos sollozos o esos lamentos corresponden a, no sé, si una mujer o alguien que estaba con él, que está mirando lo que él estaba relatando. Sí, llama la atención la forma de hablar de esta persona, porque uno podría pensar que está en una suerte de trance, o en algún estado de intemperancia, ¿verdad? O en shock. O en shock. Pero resulta extraño pensar también, no sé, que en realidad yo digo, chuta, si veo alguna clase de ser extraño, ¿a quién llamo? Claro. A los carabineros es como lo más... La policía sería como lo más adecuado. ¿A quién voy a llamar? A los cazafantasmas? No existen. Claro. Entonces finalmente además que el 133, el número de carabineros es como el más conocido. Aquí no tenemos un 911 que reúne a todas las... A todos los, claro, que no es centralizado. No. Pero claro, no va a llamar a una ambulancia para... No, claro, en el fondo el asunto, ni a los bomberos tampoco. No. Pero el asunto es que... ¿de qué se trata esto? Porque tal como decimos, lo más inquietante, además de todos los sonidos y las voces, es el tema de que todas transcurren minutos antes del terremoto. Sí. ¿Verdad? En la madrugada de ese día. Entonces, son hechos que te dan para pensar, para uno decir, podríamos pensar que son las típicas pitanzas, podríamos pensar que es gente ociosa, pero coinciden muchas cosas. El relato coincide. El relato gente coincide. Extraña. Hace pensar de que se trata de un mismo fenómeno que está pasando en distintos lugares, pero siempre dentro de la misma zona. Sí. Y al mismo tiempo, y justo antes de un terremoto. A mí me pasó, quizás ustedes también que nos están viendo o escuchando, me pasó de que empecé a recordar cosas que viví cuando fue el terremoto.
Ah, correcto. Tú tenías una experiencia parecida. Claro, a mí yo creo que debe haber sido como una hora antes de que fuera el terremoto. Yo recibí una llamada de alguien desconocido que se escuchaba mucha bulla de fondo y me decía, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿con quién hablo? Yo medio dormido. ¿Con quién hablo? ¿Cómo no vas a saber con quién hablas? ¿Cómo no vas a saber? Así como retándome. Y yo le corté. Claro, porque tú también lo tomaste como que un curadito se equivocó. Claro, ¿no? Pero no se notaba borracho. Sino que era como alguien que me conocía, que me decía, pero ¿cómo no vas a saber? Y bueno, todo lo que vivimos después... Pero tú no reconociste la voz. No reconocí la voz. Y todo lo que vivimos después, todos nosotros, de zona central hacia el sur, claro. Un terremoto en la madrugada. A pesar de que Chile tenemos temblores todos los días, pero vivir un terremoto, despertarse, mucha gente se despertó. Después no hay trabajando, pero... Sí, es que a mí también me llama la atención eso, porque si bien es cierto, a lo que a mí me pasó es que yo estaba ese día en la Quinta Vergara. Uh-huh. Y el medio para el que yo estaba trabajando le interesaba precisamente la actuación de Arjona. Claro. O sea, actuar al principio o actuar al final es lo que yo tenía que cubrir. Claro. De esa forma, ¿qué significa? Que también me salvé de alguna manera providencialmente, porque actuó primero. O sea, claro. Que estés ocupado. Claro, o sea, en el fondo en este caso en mi medio no estaba interesado en nada más que no fuera Arjona, ni en la competencia, ni en los Jaiba o quien fuera que actuara ese día, sino que eso. Por ende, yo tuve la suerte, entre comillas, ¿no? Que actuó al principio, y una vez que terminó esto yo ya quedaba despachado, ¿no? Ya me podía ir. Entonces yo llegué temprano a mi casa ese día, de vuelta, además que vivía relativamente cerca de la Quinta Vergara, y entonces yo ya estaba prácticamente también durmiendo hace rato, a la hora que el terremoto fue. Sin embargo, si me hubiese tocado al final, posiblemente yo hubiese estado entre las miles de personas que estaban en la Quinta a esa hora ahí. Hubiese habido más víctimas de las que hubo. Sí, y ya de por sí fueron muchos. Sí, hubiese sido bastante terrible. Hay que pensar además que, por ejemplo, yo tenía en ese minuto un par de conocidos que actuaban como guardias, ya, que estaban como guardias del festival, y yo los llamé, ¿no? Los llamé para preguntarles qué onda, porque yo me imaginé, sabiendo que el festival terminaba tarde, que estaban ahí, ¿no? Pero me contestó una chica, me acuerdo, que trabajaba como guardia, que yo conocía, y me contó que no se había dado cuenta del terremoto, porque resulta que esta niña vivía en Quilpué, ¿verdad? Que está a unos kilómetros de distancia, y resulta que, claro, terminó todo esto no muy tarde, se vació la Quinta, ellos quedaron liberados, se fue esta niña, tomó la micro, ¿verdad? Y se fue a su casa, y mientras iba en el trayecto en la micro, fue el terremoto, ¿verdad? Y entonces ellos no se dieron cuenta de lo que había pasado, que el movimiento de la micro, qué sé yo... Además que como las micros transitan a 100 kilómetros por hora, entonces es normal... Por lo bajo, claro, entonces claro, y menos en ese tiempo además eran bastante criminales algunos, como tú hay que decirlo, pero en el fondo lo extraño del caso en esta parte es que ella me contó eso, que no supo, y que en el fondo hacía minutos nada más que se había dado cuenta, porque una señora que se subió en el camino, si ya prácticamente llegando a Quilpué, se subió a la micro contando lo que había pasado, y la gente no lo podía creer. Entonces claro, pues después se empezaron a dar cuenta que más allá, que se habían caído unos postes, había unos árboles botados y cosas así. Gracias a Dios nadie de la micro sufrió ningún inconveniente, pero ese es el asunto, digamos, que si hubiese sido al revés, como estaba planificado, yo mismo hubiese estado ahí y no sé qué hubiese pasado. Claro, el contexto que encierra todos estos llamados que escuchamos, el terremoto y todas las cosas que pasaron, son miles las historias. Son miles, o sea, así como estos registros, yo no sé, me imagino que muy posiblemente haya más casos, no de personas que necesariamente llamaron a Carabineros o quién sabe a quién, pero pueden haber tenido experiencias de este tipo. Escríbanos. Si ustedes conocen a alguien que piensa haber visto algún ser extraño antes del terremoto, nos cuentan ahí.
o alguna otra rareza, no sabemos, porque no necesariamente. En este caso coincide que los tres relatos van como en la misma índole, ¿no? En la misma onda de hablar de supuestos seres extraños que están en la playa, digo, o entrando a las casas, o no sé. Claro. Pero bueno, esto ya queda a libre albedrío, cada cual, ustedes deciden si les parece verosímil o no, pero lo importante es que el registro está, y es raro, de que es raro. Claro, todo el mundo tiene derecho a dudar. Justamente. Estamos cumplidos con el tiempo, querido amigo. Ya está, hoy día no lateamos, ¿no? Espero que no. No guateamos. No, muy bien. No, fue no, asustamos. Estoy concernado con los audios. Ese para mí fue la noche del miedo. Justamente. Claro. Sí, no, a nosotros se nos ponen los pelos de punta igual con estas cosas. Claro, sobre todo que grabamos siempre de noche y tarde. Sí, hay que entrar en ambiente, ¿no? Sí. Así que, sí, bueno. Gracias, querido amigo. A ti, pues, y a nuestro público que siempre está ahí. Esta comunidad hoy es verdaderamente fiel y potente. Sí, se vienen sorpresas, chicos, en los próximos capítulos, así que ahí están conectados. Tenemos particularmente una sorpresa bastante buena, que posiblemente para el próximo capítulo, ¿no? Exacto. Listo. Ahí nomás se los vamos a dejar. Un abrazo. Gracias.